Hola a todos y bienvenidos una vez más a Spanish with Kevin. En el video de hoy te voy a enseñar 10 formas de decir gracias en español. Son formas que realmente puedes usar en todos los países de habla hispana y que te van a servir para expresar tu gratitud sin repetir siempre lo mismo. ¿Empezamos? Dale. Número 1. Muchas gracias. Sí, no parece muy original, pero ya el adjetivo muchas le da otra intensidad. Créeme, se siente más la gratitud. Y puedes intensificarlo todavía más usando el superlativo. Muchísimas gracias. Una palabra lo cambia todo. Número 2. Te agradezco. Es literalmente la traducción en español del inglés. I thank you. Pero funciona. Puedes usarlo también con el objeto directo. Te lo agradezco. En mi opinión, sin el objeto suena un poco más formal y diría hasta un poco seco, distante. En Argentina, por lo menos, se usa para rechazar gentilmente cuando alguien quiere venderte algo, más que una expresión de agradecimiento genuina. Otra vez, lo podés intensificar. Te lo agradezco mucho, te lo agradezco un montón, te lo agradezco muchísimo, te lo agradezco infinitamente, etc. Estas sí son expresiones de gratitud. Y por supuesto, si estás en un contexto más formal, puedes usarlo con usted también. Se lo agradezco. Número 3. Muy amable. La frase completa es muy amable de tu parte o muy amable de su parte, usando usted. Es una manera más formal de agradecer, no se usa con amigos o familiares realmente. Es común usarlo cuando somos clientes y compramos algo, o cuando estamos hablando con un representante, o también con desconocidos, o alguien que todavía no conoces muy bien, cuando te ayudan con algo. Número 4. Estoy muy agradecido. Tenemos el adjetivo agradecido, por supuesto, y también funciona para expresar nuestra gratitud. Una variante interesante es agregarle el objeto indirecto para hacerlo aún más personal. Te estoy muy agradecido. Número 5. Mil gracias. Podemos usar números también, pero no cualquier número. No existe 100 gracias o 2000 gracias. La expresión es con 1000. Pero si querés intensificarlo por 1000, puedes decir 1.000.000 de gracias. Número 6. No tengo palabras. A veces es tanta la gratitud que sentimos que realmente las palabras no son suficientes. En esos casos, decimos no tengo palabras de agradecimiento o no tengo palabras para agradecerte. Una variante muy similar es simplemente no sé cómo agradecértelo o no sé cómo darte las gracias. Muy bien, ahora veamos algunas un poco más informales. Número 7. Te debo una. Esta existe también en inglés. Significa que estamos agradecidos y vamos a devolver el favor cuando nos pidan algo. Número 8. Sos lo más. Yo digo sos lo más porque soy argentino. En otros países puede ser eres lo máximo o también eres el mejor. Y antes de terminar, déjame decirte que todas estas formas se pueden combinar. Entonces, yo puedo decir algo como mil gracias, che, la verdad que estoy muy agradecido, te debo una. Y suena muy bien. Número 9. Gracias infinitas. Una forma original de decir estoy eternamente agradecido, que también es correcto. Y finalmente, una muy argentina. Gracias totales. Esta frase la dijo Gustavo Cerati, el líder de Soda Stereo, una de las mejores bandas en la historia del rock en español. La frase la dijo en el último concierto que dieron en 1997 en el estadio de River Plate, en la ciudad de Buenos Aires. Soda Stereo volvió 10 años después por una única vez, pero en ese momento era el final. Además de los fanáticos, por supuesto, había un montón de gente para agradecer y Cerati no iba a mencionarlos uno por uno. Entonces quiso resumirlo y ahí, frente a más de 65.000 personas, lo primero que se le ocurrió fue esta icónica frase. No solo no hubiéramos sido nada sin ustedes, sino con toda la gente que estuvo a nuestro alrededor desde el comienzo. Algunos siguen hasta hoy. Gracias totales. Realmente no es una forma estándar de agradecer en español, es pura y exclusivamente algo que inventó él.
Pero la frase quedó inmortalizada y las personas que realmente aprecian la buena música la reconocen y la usan. Chris Martin, el líder de la gran banda británica Coldplay, hasta se la tatuó en su brazo. Muy bien amigos, eso es todo por hoy. Díganme en los comentarios qué les pareció este video, si conocían estas formas de agradecer en español, cuáles usan, cuál les gustó más, si escucharon a Soda Stereo alguna vez, lo que quieran compartir. Si les gustó este video, por favor no se olviden de darle un me gusta y suscríbanse al canal, que eso me ayuda a crecer y a llegar a más estudiantes. Muchas gracias por ver el video. Que tengas un gran día, tarde o noche, donde estés, y nos vemos la próxima. Chao.